en el corazón de Castilla y León, donde los páramos se extienden como un mar de tierra dorada, y los campanarios de piedra resuenan con ecos de siglos, se erige la memoria de un linaje que supo entrelazar poder, nobleza y ambición. Los Osorio, marqueses de Astorga. Su apellido, pronunciado con respeto en los salones cortesanos y en las capillas funerarias, representa la historia de un ascenso lento pero imparable desde la Edad Media hasta la grandeza barroca. La Casa de Astorga no fue solo un título nobiliario, sino una puerta de acceso a los círculos más íntimos del poder real, primero bajo los Austrias y después en la España borbónica. El título de Marqués de Astorga, creado en el siglo XV por los reyes católicos, se convirtió en una de las dignidades más prestigiosas de Castilla. Pero lo que distinguió a los Osorio no fue únicamente la acumulación de tierras y rentas señoriales, sino su capacidad para ocupar espacios de influencia en el complejo tablero político de la corte. En tiempos en que la monarquía española se apoyaba en los grandes linajes para sostener su poder, los marqueses de Astorga fueron piezas indispensables de esa maquinaria. Servidores, diplomáticos, virreyes, mecenas y cortesanos. Cada generación añadió un nuevo matiz a la herencia de los Osorio. Al acercarnos a esta historia, descubrimos que la riqueza de la familia no se limitaba a las rentas de sus estados señoriales, que se extendían por León, Galicia y parte de Castilla. Su verdadero poder residía en el prestigio acumulado a través de alianzas matrimoniales cuidadosamente trazadas y de una presencia constante en los círculos de confianza de los monarcas. En los palacios madrileños del siglo XVIII, sus nombres aparecían en listas de grandezas, ceremonias de corte y fastuosas procesiones religiosas. Y en sus palacios provinciales, como el de Astorga, se levantaban fachadas que aún hoy hablan de un esplendor pasado. Pero toda dinastía encierra también sombras. A lo largo de los siglos, los Osorio conocieron tanto la gloria como la decadencia. El auge de su poder coincidió con la consolidación borbónica, cuando supieron adaptarse a los nuevos tiempos de centralización y reformas. Sin embargo, el siglo XIX, con sus guerras, crisis económicas y el ocaso del antiguo régimen, marcaría un declive difícil de revertir. Como muchas casas nobles, los marqueses de Astorga vieron cómo su influencia se erosionaba frente a un nuevo orden social y político que ya no giraba en torno a palacios y escudos heráldicos. ¿Qué queda entonces de este linaje? Un puñado de documentos archivados en polvorientas bibliotecas, retratos oscuros en colecciones privadas y piedras medio desmoronadas de antiguos palacios. O quizás algo más, la certeza de que el apellido Osorio refleja la historia misma de la nobleza española, desde sus raíces feudales hasta la confrontación con la modernidad. Una historia de resistencia y de transformación, donde cada generación luchó por no ceder un ápice del prestigio heredado, aun cuando el mundo cambiaba de manera inexorable. Al abrir las páginas de la memoria de los marqueses de Astorga, nos adentramos en un relato lleno de luces y sombras, de esplendor arquitectónico y maniobras cortesanas, de devoción religiosa y de alianzas estratégicas. Un linaje que fue capaz de sostener durante siglos el equilibrio entre su herencia medieval y las exigencias de la monarquía moderna. Y es aquí, en este contraste entre la grandeza alcanzada y la decadencia inevitable, donde encontramos la esencia de su historia. La narración que se despliega ante nosotros no es solo la de una familia, sino la de un país que vio en sus nobles el reflejo de su poder y de sus contradicciones.
En la historia de los Osorio late la misma tensión que marcó a España. Tradición frente a cambio, gloria imperial frente a crisis, fidelidad a la corona frente a los vientos revolucionarios. El viaje de los marqueses de Astorga es, en definitiva, un espejo de la España que fueron y de la que dejaron atrás. Para comprender la grandeza que alcanzó la familia Osorio bajo el título de Marqueses de Astorga, es necesario retroceder varios siglos atrás, hasta los albores de la Edad Media peninsular. El apellido Osorio se remonta a los tiempos en que los reinos cristianos del norte de la península ibérica se encontraban inmersos en la compleja tarea de la reconquista. León, tierra fronteriza y escenario de continuos avances y retrocesos, fue el primer solar de esta familia. Allí, los Osorio comenzaron como señores ligados a la nobleza regional, hombres de armas que prestaban servicio a los monarcas leoneses a cambio de tierras y privilegios. El origen etimológico del apellido, de raíz probablemente visigoda o latina, ha sido interpretado por algunos cronistas como una derivación de Ursus, el oso, símbolo de fuerza y bravura. Y ciertamente, los Osorio se construyeron desde el inicio una reputación de linaje combativo, destinado a conservar con firmeza sus posesiones. Durante los siglos XIII y XIV, ya aparecen en documentos notariales como caballeros que participan en campañas militares contra los musulmanes y que poco a poco consolidan su posición entre la nobleza del reino leonés. La verdadera consolidación patrimonial de los Osorio se produjo gracias a la acumulación de señoríos en tierras de León, Galicia y Asturias. Fue en estas regiones donde construyeron fortalezas, establecieron rentas y se convirtieron en interlocutores privilegiados de la monarquía. La fidelidad a la corona fue, desde un inicio, uno de los pilares de su ascenso. En una España donde la fragmentación señorial y las tensiones con la realeza podían arruinar el destino de una familia, los Osorio supieron colocarse siempre del lado del poder central sin dejar de fortalecer sus propios dominios. El gran salto cualitativo llegaría en el siglo XV, cuando la monarquía de los reyes católicos buscaba reforzar la autoridad real frente a una nobleza fragmentada. Fue en ese contexto cuando se creó el título de Marqués de Astorga, otorgado en 1465 a Álvar Pérez Osorio, quien se convirtió así en el primer titular del marquesado. La ciudad de Astorga, centro episcopal y comercial, fue el núcleo elegido para dar nombre a esta dignidad. No era un gesto menor. Astorga se situaba en la ruta del Camino de Santiago, lo que le otorgaba relevancia cultural, religiosa y económica. La concesión del título fue una confirmación del poder que los Osorio habían acumulado. Álvar Pérez Osorio había sido un fiel servidor de Enrique IV de Castilla y posteriormente supo mantener su posición durante el turbulento reinado de Isabel la Católica. Ser marqués en el siglo XV equivalía a entrar en la élite más reducida de la nobleza, aquella que ya no solo tenía señoríos, sino también grandeza de miras y cercanía a la monarquía. Los Osorio, con el marquesado de Astorga, se aseguraban un lugar privilegiado en el entramado cortesano. En aquellos mismos años, el linaje también consolidó sus alianzas matrimoniales, un recurso fundamental para proyectar poder más allá de los límites territoriales. Los enlaces con otras casas como los Enríquez, los Quiñones o los Pimentel les abrieron las puertas de una red de parentesco que aseguraba cargos, rentas y prestigio. La nobleza castellana del final de la Edad Media funcionaba como un tablero en el que cada matrimonio era una jugada política. Y los Osorio, con gran habilidad, supieron tejer esas alianzas que garantizaron la continuidad de su influencia durante siglos.
El marquesado de Astorga pronto se convirtió en un patrimonio complejo que incluía no solo la ciudad de Astorga y sus rentas, sino también extensos señoríos rurales, las villas de Ponferrada, Villafranca del Bierzo y numerosas tierras del occidente leonés estaban bajo su control. Con ello, la familia Osorio no solo aseguraba recursos económicos, sino que también ejercía un control político sobre vastas comarcas. En sus dominios, los marqueses actuaban como señores de justicia, administraban impuestos y mantenían ejércitos privados, funciones que reflejan el poder feudal que aún persistía en la Castilla de los siglos XV y XVI. A lo largo de este período, los Osorio se vincularon estrechamente con la Iglesia. El linaje se convirtió en patrono de monasterios, capillas y cofradías. Varias generaciones financiaron obras religiosas en Astorga y en León, dejando huellas arquitectónicas que todavía se pueden rastrear en templos góticos y renacentistas. Esta devoción, sin embargo, no era solo cuestión de fe, sino también de prestigio. Dotar de retablos, esculturas y capillas funerarias a las iglesias era un modo de perpetuar la memoria del linaje y de reforzar la imagen de nobleza piadosa. Con el paso de los siglos, la familia se consolidó como una de las casas principales de Castilla y León. Ya en el siglo XVI, algunos de sus descendientes participaron en empresas de la monarquía hispánica más allá de la península, campañas en Italia, administración de territorios y cargos diplomáticos. La corona confiaba en ellos por su lealtad, y los Osorio obtenían a cambio nuevos honores y concesiones. Era un pacto no escrito. Los nobles proporcionaban servicio y fidelidad, y los reyes devolvían prestigio y poder. Hacia el siglo XVII, cuando la monarquía de los Austrias comenzaba a mostrar signos de agotamiento, los marqueses de Astorga seguían ocupando posiciones clave en la corte. Algunos sirvieron como embajadores, otros como virreyes, y todos mantuvieron una relación constante con las grandes familias de la nobleza española. La herencia medieval se había transformado ya en un capital político que trascendía las fronteras de León. Sin embargo, lo que distingue a los Osorio es que nunca dejaron de mantener un vínculo profundo con sus raíces territoriales. Astorga y el Bierzo siguieron siendo el corazón de su patrimonio. Allí, construyeron palacios, fortalecieron redes de clientela y ejercieron un poder que combinaba lo feudal con lo moderno. Incluso cuando se trasladaban a la corte de Madrid para cumplir funciones al servicio de los reyes, el recuerdo de sus dominios en León los acompañaba como símbolo de su identidad. En este viaje hacia la consolidación del linaje, podemos ver cómo los Osorio supieron adaptarse a los cambios de cada época. De caballeros medievales se convirtieron en marqueses cortesanos, de señores feudales en servidores de la monarquía universal de los Austrias, y más tarde, de los Borbones. Su historia es la de una nobleza que supo evolucionar sin perder de vista la importancia de sus raíces. Y es precisamente en ese equilibrio entre tradición y adaptación donde se encuentra la clave de su longevidad como una de las casas más influyentes de España. La herencia medieval de los Osorio, consolidada en el marquesado de Astorga, nos muestra que cada piedra de sus palacios, cada escudo heráldico tallado en iglesias y cada acta notarial conservada en los archivos es testimonio de siglos de continuidad. Pero también plantea una pregunta inevitable. ¿Hasta qué punto la solidez de esas raíces sería suficiente para resistir las tormentas políticas, económicas y sociales que traerían los siglos posteriores? El linaje Osorio había echado raíces firmes en la Edad Media,
Pero fue a partir del tránsito entre los siglos XVI y XVII cuando la familia comenzó a disfrutar de una verdadera expansión de su influencia. Los marqueses de Astorga, apoyados en un patrimonio territorial sólido y en alianzas matrimoniales estratégicas, se convirtieron en un engranaje fundamental del aparato monárquico de los Austrias. La fidelidad a los monarcas fue el hilo conductor de esta etapa, que permitió a los Osorio acceder a cargos militares, diplomáticos y administrativos de primer nivel. Uno de los momentos clave de este ascenso fue la participación de miembros de la familia en la política internacional de la monarquía hispánica. En tiempos de Felipe II y Felipe III, algunos Osorio fueron enviados como embajadores a cortes europeas, desempeñando funciones delicadas en un contexto marcado por las guerras de religión y los complejos equilibrios diplomáticos. Estas misiones no solo reforzaban el prestigio del linaje, sino que además situaban a la familia en un espacio privilegiado de influencia, donde podían codearse con la aristocracia de toda Europa. La edad de oro de los Osorio se manifestó también en su papel como virreyes y gobernadores de territorios de la monarquía. El marquesado de Astorga proporcionó a la corona hombres de confianza que administraron posesiones tanto en Italia como en América. En Nápoles, Sicilia o el Virreinato de Nueva España, sus representantes actuaron como brazos ejecutores de la política real. La labor de un virrey no era sencilla. Debía mantener el orden, recaudar impuestos y defender el territorio. Todo ello mientras respondía a los designios de la corte madrileña. La designación de un Osorio en tales cargos era, sin duda, una señal de la confianza que inspiraba la familia. En el ámbito interno, los Osorio consolidaron su poder cortesano. El marquesado se convirtió en grandeza de España, una de las distinciones más altas que podía alcanzar la nobleza. Ser grande de España significaba ocupar un asiento en el círculo más exclusivo de la aristocracia. Tener acceso directo al monarca y gozar de privilegios ceremoniales. Esta dignidad, reconocida y confirmada en varias ocasiones a lo largo de los siglos, marcó la cumbre del prestigio de los marqueses de Astorga. Los palacios familiares fueron el escenario visible de esta grandeza. En Astorga, la familia mantuvo su residencia histórica, símbolo de sus raíces leonesas. Pero en Madrid, la corte itinerante de los Austrias primero y la corte centralizada de los Borbones después construyeron y adquirieron palacios que reflejaban su rango. Estos edificios no eran solo residencias, sino también espacios de representación, donde se organizaban recepciones, banquetes y ceremonias que consolidaban la imagen pública del linaje. El arte y la arquitectura se convirtieron en aliados inseparables de la política. El paso de los Austrias a los Borbones en el siglo XVIII no supuso un retroceso para los Osorio, sino más bien una oportunidad. Supieron adaptarse a los nuevos tiempos, en que la monarquía francesa introducía reformas centralizadoras y un estilo cortesano más rígido. Mientras algunas casas nobiliarias quedaban rezagadas, aferradas a privilegios feudales, los marqueses de Astorga encontraron la manera de integrarse en la nueva estructura borbónica. Varios miembros de la familia sirvieron en cargos palatinos, como gentilhombres de cámara o mayordomos mayores, funciones que les aseguraban una proximidad constante al rey. La relación con los Borbones fue especialmente fructífera en el reinado de Felipe V y de Carlos III. Durante estos años, la familia reforzó su prestigio mediante una combinación de servicio cortesano y alianzas matrimoniales con otras casas de renombre. No debe olvidarse que la nobleza española del siglo XVIII vivía un proceso de reconfiguración. La monarquía buscaba rodearse de familias leales y eficientes
capaces de sostener las reformas sin poner en peligro la autoridad real. Los Osorio, con su tradición de fidelidad y su capacidad de adaptación, se convirtieron en un aliado indispensable. La edad de oro de la familia se reflejó también en el ámbito cultural. Los marqueses de Astorga fueron mecenas de artistas, músicos y arquitectos. Financiaron retablos, encargaron pinturas y promovieron la construcción de capillas y palacios. El gusto barroco y posteriormente el neoclásico encontraron en ellos patrocinadores dispuestos a invertir en el esplendor visual de sus dominios. Estos encargos no eran gestos aislados de devoción o lujo, sino parte de una estrategia consciente. El arte servía para inmortalizar la grandeza del linaje y transmitir a las generaciones futuras la imagen de poder y refinamiento. Entre las alianzas matrimoniales más significativas de este período destacan las que unieron a los Osorio con casas como la de los Fernández de Córdoba, los Enríquez o los Guzmán. Cada matrimonio significaba un refuerzo de redes de poder, una ampliación de recursos económicos y una garantía de continuidad. La nobleza vivía de estos pactos familiares tanto como de la herencia de títulos y tierras. De hecho, algunos de estos enlaces permitieron a los Osorio heredar nuevas dignidades y consolidar su posición entre las primeras casas de España. En paralelo, la familia mantuvo su influencia en León y Galicia, donde seguía ejerciendo como señores tradicionales. Allí, los marqueses de Astorga conservaban un control económico y político notable, gestionando rentas, impuestos y jurisdicciones. El dualismo entre la vida cortesana en Madrid y el arraigo territorial en León caracterizó a la familia durante toda su edad de oro. En la corte obtenían prestigio y en sus dominios aseguraban el sustento material de ese prestigio. La riqueza acumulada permitió a los Osorio mantener un tren de vida acorde con su rango. Las crónicas hablan de fastuosos carruajes, joyas, colecciones de arte y cortejos de criados que acompañaban a los marqueses en cada ceremonia. En Madrid, sus apariciones en actos públicos eran seguidas con atención, pues simbolizaban la continuidad de la aristocracia en la vida política de la nación. El boato no era un mero capricho, sino un elemento esencial de la representación del poder nobiliario. Sin embargo, bajo esta superficie de esplendor, ya se adivinaban tensiones. El siglo XVIII fue también un tiempo de reformas que afectaron a la nobleza. Las medidas borbónicas para modernizar la administración, limitar privilegios fiscales y reforzar la centralización ponían a prueba la capacidad de adaptación de las casas nobles. Los Osorio, al menos en esta etapa, lograron sortear esas dificultades, manteniendo su rango y su influencia. Pero el germen de la transformación estaba sembrado, y los siglos venideros traerían desafíos que pondrían en jaque la estabilidad de su patrimonio. Por el momento, la edad de oro de los marqueses de Astorga brillaba con fuerza. Desde los salones de palacio en Madrid hasta los claustros de las catedrales leonesas, su nombre evocaba respeto y prestigio. La nobleza española encontraba en ellos un modelo de continuidad, de lealtad y de esplendor cortesano. Cada retrato pintado, cada ceremonia en que participaban, cada título que heredaban reforzaba la imagen de un linaje sólido, capaz de atravesar los siglos sin perder su esencia. Pero como toda historia de grandeza, también la de los Osorio contenía semillas de fragilidad. El esplendor cortesano y el poder territorial eran difíciles de sostener en un mundo que avanzaba hacia la modernidad. Las luces del barroco y del neoclasicismo iluminaban un escenario que pronto se vería oscurecido por guerras, revoluciones y crisis económicas. Y es en este contraste
entre la magnificencia alcanzada y la sombra de un futuro incierto, donde la narración nos invita a preguntarnos, ¿podrían los Osorio mantener su esplendor cuando el antiguo régimen comenzara a tambalearse? Toda casa nobiliaria que alcanza la cima de su prestigio enfrenta, tarde o temprano, el peso de sus propias contradicciones. Los Osorio, marqueses de Astorga, no fueron una excepción. Tras la fastuosidad de su edad de oro, las décadas finales del siglo XVIII y las primeras del XIX revelaron un escenario lleno de tensiones, disputas familiares, crisis económicas, conflictos políticos y el choque inevitable con los nuevos tiempos de la modernidad. El siglo XVIII tardío estuvo marcado por un fenómeno común en muchas casas nobiliarias, la dificultad de sostener un tren de vida cortesano que exigía gastos cada vez más elevados. Mantener palacios en Madrid y en León, financiar patronazgos artísticos y religiosos, y sostener una amplia red de criados y servidores consumía enormes cantidades de dinero. Aunque las rentas señoriales y los mayorazgos aportaban ingresos estables, estos resultaban insuficientes en un contexto en el que la economía española sufría las consecuencias de guerras, reformas fiscales y la competencia creciente de una burguesía en ascenso. A estas dificultades económicas se sumaban las tensiones derivadas de la sucesión y la herencia. Como en muchas familias de alta nobleza, los Osorio tenían que hacer frente al problema de la transmisión patrimonial. ¿Cómo mantener unido el mayorazgo sin generar descontento entre los hijos segundones? La solución tradicional consistía en reservar para el primogénito los títulos y los principales señoríos, destinando a los demás miembros de la familia a la carrera eclesiástica o militar. Sin embargo, esta estrategia no siempre era suficiente para evitar rencillas. Los pleitos por herencias y las rivalidades entre ramas del linaje se multiplicaron en los archivos notariales, revelando una lucha interna por conservar un equilibrio que cada vez se tornaba más frágil. En paralelo, el escenario político se volvía cada vez más turbulento. Las reformas borbónicas del siglo XVIII, impulsadas con fuerza durante el reinado de Carlos III, pretendían modernizar la administración y reducir ciertos privilegios de la nobleza. Aunque los marqueses de Astorga lograron adaptarse inicialmente, pronto se vieron obligados a contribuir más con sus rentas, a justificar sus títulos y a participar en nuevas estructuras burocráticas que limitaban su autonomía. El orgullo aristocrático chocaba con un Estado que quería centralizar y racionalizar. Y aunque el prestigio social de los Osorio seguía intacto, la realidad mostraba una lenta erosión de su poder efectivo. La llegada del siglo XIX trajo consigo un cataclismo aún mayor: la invasión napoleónica y la Guerra de la Independencia española. Este conflicto no solo devastó ciudades y campos, sino que también golpeó con dureza a las casas nobiliarias. Muchos marqueses y duques se vieron forzados a huir de sus palacios, a financiar ejércitos o a soportar confiscaciones de bienes por parte de uno u otro bando. Los Osorio, como grandes de España, no pudieron mantenerse al margen. Los registros muestran que parte de su patrimonio en León y en Galicia sufrió expolios y destrucciones. Las rentas disminuyeron y la familia debió asumir el coste de sostener su posición en medio de la guerra. El conflicto napoleónico puso de manifiesto una fractura más profunda: la distancia entre la vieja aristocracia y la nueva sociedad que emergía. Mientras los nobles se aferraban a sus privilegios históricos, una clase burguesa comerciante y profesional avanzaba con paso firme. Tras la guerra, las Cortes de Cádiz y las posteriores reformas liberales cuestionaron directamente el sistema señorial.
La abolición de los señoríos jurisdiccionales supuso un golpe letal para familias como los Osorio, que veían desaparecer el poder feudal que durante siglos había sostenido su influencia en el territorio. Aunque conservaron títulos y propiedades privadas, su capacidad de control político en las regiones se redujo drásticamente. A este contexto de transformación se añadían conflictos más íntimos y personales. Los marqueses debían sostener una imagen pública impecable, pero los documentos de la época muestran episodios de deudas, de disputas con otros linajes por precedencias ceremoniales y de enfrentamientos dentro de la propia corte. La nobleza era un mundo competitivo y cada pérdida de influencia podía significar la ruina del prestigio. Los Osorio, aunque todavía respetados, empezaron a sentir la presión de una nobleza más joven, más cercana a las nuevas ideas ilustradas, y de una burguesía que avanzaba en los espacios económicos donde ellos antes dominaban. El matrimonio, que había sido durante siglos la clave de su estrategia de poder, se convirtió también en fuente de tensiones. Algunos enlaces que buscaban asegurar prestigio terminaron en escándalos, con acusaciones de infidelidad o de mala administración de bienes. Estos conflictos privados no siempre trascendían a la opinión pública, pero corroían desde dentro la estabilidad del linaje. Un apellido podía brillar en la corte, pero si las cuentas no cuadraban, o si los herederos no cumplían con sus responsabilidades, el futuro se volvía incierto. Durante las primeras décadas del siglo XIX, con el regreso de Fernando VII y la oscilación constante entre absolutismo y liberalismo, los Osorios se encontraron atrapados en una encrucijada. Ser noble significaba defender la monarquía, pero también significaba adaptarse a un entorno donde las constituciones, las guerras civiles y las reformas agrarias transformaban el país a un ritmo imparable. Muchos aristócratas perdieron parte de su patrimonio por confiscaciones, ventas forzadas o la simple incapacidad de administrar en tiempos de crisis. Los marqueses de Astorga no fueron inmunes a este proceso. El lado oscuro de la historia de la familia no reside únicamente en la pérdida de poder económico o político, sino también en la sensación de decadencia que impregnaba a la nobleza en su conjunto. Las crónicas del siglo XIX describen a los grandes linajes como sombras de lo que habían sido, figuras respetadas por su apellido, pero cada vez más alejadas del centro real del poder. Los Osorios seguían siendo marqueses de Astorga, seguían ostentando grandeza de España, pero ya no decidían el rumbo de la política ni influían en las grandes decisiones del Estado como lo habían hecho sus antepasados. En medio de este panorama sombrío, cabe preguntarse, ¿qué significaba ser noble en un mundo que ya no necesitaba caballeros ni virreyes? ¿Cómo sostener palacios y blasones en una España que miraba hacia la industria, el comercio y la modernidad? La respuesta, para los Osorio y para tantas familias aristocráticas, fue un intento desesperado de mantener la apariencia, de preservar el honor, aun cuando la realidad económica y política los empujaba a la irrelevancia. La historia de este lado oscuro nos revela que detrás de cada salón dorado había cuentas por pagar, detrás de cada escudo heráldico había disputas, y detrás de cada ceremonia cortesana había un linaje que luchaba contra su propio declive. Y en esa lucha, los Osorio dejaron entrever tanto su grandeza como sus debilidades. Porque la nobleza, al final, también estaba hecha de hombres y mujeres, enfrentados a los límites de su tiempo. La llegada del siglo XIX marcó para los Osorio, marqueses de Astorga, el inicio de una lenta pero implacable decadencia. Después de más de 3 siglos de esplendor, de cargos cortesanos y virreinales, de patronazgos artísticos y alianzas matrimoniales brillantes,
La familia comenzó a perder el terreno que durante tanto tiempo había defendido. El mundo que los había sostenido, el del antiguo régimen, estaba desapareciendo bajo el peso de revoluciones, guerras y reformas liberales. El primer gran golpe vino con la Guerra de la Independencia contra Napoleón, que estalló en el año 1808. El ejército francés arrasó comarcas enteras, requisó cosechas y convirtió en cuarteles improvisados numerosos palacios señoriales. Los dominios de los Osorio en León y en Galicia no se libraron de este destino. Documentos de la época registran confiscaciones de trigo, ganado requisado y casas destruidas por las tropas en retirada. La familia, como muchas otras de la alta nobleza, tuvo que huir temporalmente de algunas de sus residencias y sostener con su fortuna la causa de la resistencia. Aquella guerra, que se prolongó hasta el año 1814, dejó las arcas familiares profundamente resentidas. Pero el verdadero terremoto no fue la invasión extranjera, sino las transformaciones políticas que siguieron. Las Cortes de Cádiz, reunidas en el año 1812, decretaron la abolición de los señoríos jurisdiccionales. Con un solo acto legislativo, las casas nobiliarias dejaron de tener poder de justicia en sus territorios. Perdieron la capacidad de cobrar tributos señoriales y vieron reducido su papel a simples propietarios de tierras. Para los Osorio, marqueses de Astorga, aquello supuso un cambio radical. Ya no eran los señores incuestionables de villas y aldeas, sino terratenientes en competencia con una burguesía agraria cada vez más fuerte. El regreso de Fernando VII al trono, tras la expulsión de los franceses, trajo un respiro momentáneo para la aristocracia. El monarca restauró privilegios y favoreció de nuevo a los grandes de España, entre ellos los Osorio. Sin embargo, aquella restauración era frágil. Cada ciclo de absolutismo y liberalismo, cada pronunciamiento militar y cada constitución aprobada o derogada dejaba a las casas nobiliarias en una posición más inestable. Los Osorio, que habían prosperado durante siglos gracias a su fidelidad a la corona, se vieron obligados a navegar entre bandos irreconciliables, intentando sostener su prestigio en un país que ya no giraba en torno a los palacios y las genealogías. A las tensiones políticas se sumaban los problemas económicos. El siglo XIX trajo consigo una serie de desamortizaciones, especialmente las de Mendizábal en la década de 1830. Estas medidas supusieron la venta forzosa de bienes eclesiásticos, pero también afectaron indirectamente a la nobleza, que perdió patronatos, rentas y vínculos tradicionales con instituciones religiosas. Muchos nobles, entre ellos los Osorio, tuvieron que desprenderse de propiedades para pagar deudas o para adaptarse a un mercado de tierras en plena transformación. La venta de bienes familiares, que en otros tiempos habría sido impensable, se convirtió en una práctica común. La estructura misma del mayorazgo, que durante siglos había garantizado la integridad del patrimonio, fue abolida por las leyes liberales de mediados del siglo XIX. Esto significó que los bienes podían repartirse entre herederos o venderse libremente, lo que aceleró la fragmentación del patrimonio familiar. Para los marqueses de Astorga, acostumbrados a administrar un conjunto coherente de tierras y señoríos, la pérdida de esta herramienta jurídica supuso un golpe casi mortal. Poco a poco, las fincas fueron divididas, hipotecadas o vendidas, erosionando la base material de su grandeza. El prestigio social tampoco era inmune al desgaste. Aunque los Osorio mantenían su asiento entre las grandes de España, su influencia real en la política nacional se reducía cada vez más. El liberalismo veía a la nobleza con recelo,
y el nuevo orden social valoraba más la riqueza financiera o la capacidad empresarial que los blasones y los títulos. Así, una burguesía adinerada en Madrid, Barcelona o Bilbao ocupaba los espacios que antes monopolizaban los marqueses y duques. La aristocracia tradicional quedaba relegada a un papel ceremonial, apreciada en los salones por su abolengo, pero incapaz de competir en el terreno económico con los nuevos ricos de la revolución industrial. La familia intentó resistir a esta tendencia mediante enlaces matrimoniales estratégicos, uniendo su apellido a casas que todavía conservaban poder y fortuna. Sin embargo, estas uniones ya no aseguraban el mismo resultado que en siglos anteriores. La nobleza entera estaba en crisis, y la alianza entre linajes debilitados no era suficiente para restaurar el esplendor perdido. Incluso algunos de estos matrimonios derivaron en pleitos y disputas legales por herencias, prolongando la imagen de fragilidad que comenzaba a asociarse con la casa de Astorga. Los palacios, símbolos visibles de la grandeza familiar, también se convirtieron en testigos del declive. La residencia histórica en Astorga, con sus salones decorados y sus escudos heráldicos, sufrió el abandono y la falta de mantenimiento. En Madrid, las propiedades urbanas se veían superadas por nuevas construcciones burguesas y perdían parte de su brillo. Las mismas piedras que habían proclamado la magnificencia del linaje se convertían en ruinas silenciosas de un pasado que ya no podía sostenerse. En medio de este panorama, cabe preguntarse cómo vivieron los propios miembros de la familia esta transformación. Los testimonios epistolares de la época muestran un sentimiento de nostalgia y de pérdida. Un intento constante de preservar la dignidad frente a la adversidad. Los marqueses de Astorga seguían participando en ceremonias, defendiendo su lugar en la jerarquía cortesana y recordando a todos su condición de grandes de España. Pero la realidad era tosuda. Sus ingresos disminuían, sus tierras se fragmentaban y su influencia política se desvanecía. El siglo XIX, con sus guerras carlistas, sus pronunciamientos militares y sus revoluciones, terminó de dibujar un escenario donde los Osorio ya no podían desempeñar el papel que habían tenido en los siglos anteriores. En un país en constante cambio, donde los gobiernos liberales y conservadores se alternaban, y donde la monarquía misma sufría crisis de legitimidad, los viejos marqueses parecían figuras de otro tiempo, respetados pero cada vez más irrelevantes. El declive de los Osorio no fue un hecho aislado, sino parte de una crisis general de la nobleza española. Sin embargo, en su caso, la caída resultaba especialmente significativa por lo que había representado el marquesado de Astorga, un puente entre la tradición medieval y el esplendor barroco, entre la lealtad a los Austrias y la adaptación a los Borbones. Que una familia con tanta capacidad de adaptación terminara sucumbiendo a los embates del siglo XIX ilustra la magnitud del cambio que vivió España. Así, cuando el siglo XX se asomaba en el horizonte, los Osorio conservaban el título y el apellido, pero ya no la influencia ni la riqueza que habían sustentado su poder. El marquesado de Astorga era una sombra de lo que había sido, un eco de grandeza en un mundo que ya no reconocía la autoridad de los viejos linajes. Y en este ocaso, tan cargado de melancolía, surge la pregunta inevitable: ¿qué queda de una dinastía cuando el poder se desvanece, cuando las tierras se pierden y los palacios se derrumban? La respuesta se encuentra en la memoria, en el legado intangible de siglos de historia, pero también en la certeza de que ninguna grandeza es eterna. La historia de los Osorio, marqueses de Astorga,
es la de un linaje que atravesó más de medio milenio de transformaciones, desde los campos de batalla medievales hasta los salones cortesanos del barroco y, finalmente, hasta los pasillos silenciosos de un mundo liberal que ya no necesitaba de su poder. Hoy, cuando evocamos su nombre, no hablamos solo de un título nobiliario, sino de un espejo de la historia de España misma, un país que cambió radicalmente, y con él, la posición de su aristocracia. El legado de los Osorio se encuentra, en primer lugar, en la memoria material. Los palacios, aunque muchos estén en ruinas o transformados, siguen siendo testigos de su grandeza. En Astorga, el recuerdo de la familia está ligado a la trama urbana, a las iglesias y a las capillas que financiaron. Escudos heráldicos tallados en piedra, retablos barrocos y archivos notariales conservan la huella de un linaje que durante siglos fue dueño de la ciudad y de sus alrededores. Cada inscripción, cada blasón, es un fragmento de la memoria colectiva que aún late en los muros antiguos. Pero su legado es también cultural y político. Como otros grandes linajes, los Osorio participaron en la administración de la monarquía hispánica. Fueron virreyes, embajadores y cortesanos. Su labor contribuyó a sostener el edificio del imperio, a mantener la continuidad de un sistema que unía territorios de Europa, América y Asia bajo una misma corona. El marquesado de Astorga es, en ese sentido, parte de la historia global de la España imperial y borbónica. No obstante, su mayor enseñanza quizá resida en el contraste entre esplendor y decadencia. La familia supo adaptarse durante siglos, pasar de los Austrias a los Borbones, de la Edad Media al Barroco, de la corte itinerante a la centralización en Madrid. Y sin embargo, no pudo resistir los embates de la modernidad. La abolición de los señoríos, la pérdida de privilegios y la aparición de una sociedad basada en el mérito económico antes que en la herencia nobiliaria marcaron el final de su protagonismo. Hoy, al mirar hacia atrás, podemos ver en los Osorio un recordatorio de que ningún poder es eterno. Los palacios que fueron símbolos de grandeza son ahora patrimonio histórico. Los títulos que aseguraban privilegios son hoy distinciones honoríficas, y las fortunas que sostenían trenes de vida cortesanos se han desvanecido en el tiempo. Lo que permanece es la memoria. La historia de un apellido que estuvo ligado a la nobleza castellana y que reflejó como pocos los vaivenes de la historia española. En la reflexión final, cabe preguntarse qué significa recordar a los marqueses de Astorga en pleno siglo XXI. Tal vez su importancia no radique ya en el poder que tuvieron, sino en la posibilidad de comprender, a través de su historia, cómo funcionaba la sociedad del antiguo régimen y cómo se enfrentó la nobleza al cambio de los tiempos. Los Osorio nos enseñan que la grandeza se construye con fidelidad, alianzas y prestigio, pero también que se pierde cuando las estructuras sociales cambian de raíz. El linaje, como tantos otros, dejó un eco que resuena en archivos, en documentos legales, en genealogías y en obras de arte. Su apellido sigue figurando en las listas de grandeza de España. Y aunque ya no gobiernan territorios ni influyen en la política nacional, forman parte de esa memoria aristocrática que sigue fascinando por su mezcla de poder, intriga y decadencia. En última instancia, el legado de los Osorio es un recordatorio de la fragilidad del poder humano. Lo que ayer parecía inamovible, hoy es solo historia. Lo que ayer marcaba la diferencia entre la grandeza y la plebe, hoy es un motivo de estudio y de curiosidad. Pero esa fragilidad no disminuye su importancia, sino que la engrandece, porque nos permite mirar con distancia,
y aprender de un pasado en el que los palacios, los títulos y las alianzas decidían el destino de un país. Así, al cerrar este relato, queda la sensación de haber recorrido no solo la historia de una familia, sino también la de una nación que vivió a través de sus nobles, las glorias y las crisis de su identidad. La Casa de Osorio, marqueses de Astorga, fue un reflejo de Castilla, de España y de Europa, y su legado nos invita a recordar que el tiempo transforma todo, pero nunca borra del todo la huella de quienes alguna vez estuvieron en la cima. Así concluye nuestro recorrido por la historia de la familia Osorio, marqueses de Astorga, un linaje que durante siglos sostuvo la grandeza de Castilla y León, brilló en la corte de los Austrias y de los Borbones y finalmente tuvo que enfrentar el inevitable ocaso del antiguo régimen. Su trayectoria nos recuerda que toda gloria es frágil y que incluso los palacios más sólidos pueden convertirse en ecos de memoria. Queremos agradecerte por haber llegado hasta el final de este relato. Tu interés y tu compañía son lo que da sentido a este proyecto. Si esta historia te ha parecido fascinante, te invitamos a dejar tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué parte del legado de los Osorio te sorprendió más? ¿Crees que la nobleza española supo adaptarse a los cambios de la modernidad? No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video para que más personas puedan descubrir los secretos y las grandezas de las dinastías más influyentes de la historia. Aquí, en Legacy of Rich Dynasties, cada día abrimos una nueva página del pasado para comprender mejor el mundo que habitamos. Gracias por acompañarnos. Y recuerda, la historia de ayer sigue viva hoy, en cada piedra, en cada apellido y en cada memoria que decidimos rescatar.